La esquina suroeste de las calles San Fernando y Cristina es conocida con el nombre La Flor de Mayo. Muy contados, sin embargo, son los que conocen el origen de dicho nombre. En los primeros años de Fernandina, vivía en modesta casita que se levantaba en aquel lugar un hombre ya entrado en años en compañía de su única hija. Ambos habían llegado procedentes del interior, atraídos por la fama de la naciente colonia. No eran, sin embargo, cubanos ni peninsulares, sino naturales de tierra firme. Es lógico suponer fuera México o la Florida. El padre, de complexión recia y fuerte, a pesar de sus años, era de oficio carpintero. Nadie con más habilidad que él arreglaba y componía los depósitos de aguas pluviales que usaban las familias de Fernandina de Jagua. La feliz disposición del viejo carpintero en reparar corbatos fue motivo para que entrara en tratos con algunas familias de las más pudientes, las cuales, al enterarse que tenía una hija hábil en la costura y bordado, se ofrecieron a proporcionarle trabajo. Las manos menudas y ágiles de Consuelo hacían primores bordando camisas de hombre. Si mucha fama logró con sus primorosos bordados, fue más la admiración que despertó por su belleza y simpatía. Era el encanto del padre y el buen viejo cuidaba aquel tesoro de juventud, gracia y gentileza, temeroso de que alguien intentara robárselo. Todos los hombres de Fernandina de Jagua formaban una corte de admiradores y pretendientes que aspiraban a conquistar el amor de la casta joven. Quiso el azar, veleidoso y cruel, que llegara a Cienfuegos un joven marino, buen mozo, de finos modales, vestido con elegancia. Para el marino, ver a la hermosa Consuelo y sentir el amoroso deseo de hacerla suya fue cosa simultánea. Consuelo no tardó en sentir en todo su ser la agitación a la vez grata y perturbadora que anuncia el amor. Correspondió con miradas a las miradas. Contestó ruborosa el primer saludo y sin poder precisar cómo, se encontró un día en su ventana frente al marino. Desde aquel día, las entrevistas entre los dos amantes menudearon sin que el padre se enterara de ellas. Una tarde, al volver a casa, la halló desierta. Su hija no estaba en ella. A nadie habló de la fuga de Consuelo. Los vecinos, al no ver ni tener noticias de Consuelo, hacían diversas conjeturas. Unos la suponían encerrada por el viejo y otros en compañía del galán. La única distracción del pobre viejo consistía en cultivar y cuidar un cantero o arriate al pie de frondosa huira que crecía en el patio de la casa. Y cuando algún conocido o vecino impertinente le preguntaba qué hacía, contestaba invariablemente: aquí, cultivando la flor de mayo. Cundió a poco la voz entre el vecindario que el padre, celoso de su honra, había dado muerte a su hija, enterrándola en el cantero que con tanto amor cuidaba. Sin embargo, alguien aseguró haber visto a Consuelo en otros lugares, entregada a la vida airada. Años más tarde, del tronco de la frondosa huira brotaron extrañas flores conocidas con el nombre de Flor de Mayo. De todas las leyendas cienfuegueras, la Flor de Mayo es quizás una de las menos conocidas, a pesar de que no carece de los componentes místicos que distinguen al resto de los relatos de su tipo. Tal desconocimiento podría deberse a que los hechos que narra se remontan a la época de los primeros años de la colonia Fernandina de Jagua, y a lo largo de 2 siglos, el paso inexorable del tiempo hizo mella en el aspecto de lo que pudiera considerarse como su escenario. En este momento está cerrado, y sí sabemos que pertenece a la empresa provincial de acopios, que antes fue una carnicería y que anterior a esa carnicería había sido, es decir, en la década del 80, de los años 90, era una placita. Pero no hay grandes estudios ni profundos tampoco sobre ese inmueble. Solo sabemos que ahora está cerrado y que está en un estado de deterioro considerable.
la tradición oral siempre tiene riesgos que tenemos que correr por cuanto se olvidan, se pone, se quita, y como que no hay un texto que nos dé fe exactamente de todo eso, pero pienso que en la vida real sí perfectamente pudo haber sucedido, porque incluso dice que no es ni cubano ni peninsular, se supone que vino de tierra firme específicamente, o de México o de la Florida, es decir, que perfectamente pudo suceder porque son tierras que están bien cercanas a Cuba y en los procesos migratorios que han existido en todos los tiempos, y deslumbrados quizás o incentivados por el desarrollo que tan rápido va teniendo la colonia, se mueven hasta aquí, hasta Cienfuegos. Así que yo creo que perfectamente puede haber sucedido en la vida de una familia cienfueguera de esos primeros tiempos de la fundación de la villa, donde todo el capital de trinitarios, de matanceros, de villaclareños, vienen a invertirse aquí a Cienfuegos, y que sus familias también se pueden haber asentado aquí, y puede ser perfectamente una historia que le haya pasado a cualquiera. No solo el escenario de la leyenda La Flor de Mayo ha cambiado, mucho se ha perdido de la práctica de algunas de las costumbres de la época a las que hace referencia. El relato es abundante en detalles acerca del oficio practicado por la protagonista, el bordado a mano de camisas de hombre, que según el texto tuvo una gran demanda en los locales a lo largo del siglo XIX y hasta principios del XX. La tradición del arte del bordado sí se mantiene en Cienfuegos. Yo soy de las que justifica de que sí se mantiene en Cienfuegos, porque por ejemplo en 1869, en febrero 7, cuando se incorporan los cienfuegueros, a la manigua, al llamado de la Guerra de Independencia, la bandera que lleva Germán Barrios Howard es bordada y creada por Clotilde del Carmen Rodríguez, la hija del Damují, dando un poco de salto en el tiempo. En abril, el 15 de abril de 1990, cuando surge la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que ya entonces todas las personas que se consideran artistas van a esa organización, y ya entonces tiene una fuerza muchísimo mayor. Ya es, bueno, estamos hablando por supuesto de los últimos tiempos, de los años 90, pero yo sí creo que Cienfuegos mantiene la tradición. Si Consuelo escapó o no con el marino cuyas palabras de cariño pronunciadas con apasionado acento encendieron su rostro e hicieron palpitar su corazón, eso nunca lo sabremos. Los vecinos de la otrora colonia fernandina de Jagua tampoco. La fértil imaginería popular tradujo el silencio del padre adolorido por la ausencia de la hija amada y su empecinado cuidado de una huerta en la que nació la Flor de Mayo en la posibilidad de un horrendo crimen. Poco menos de un siglo después, sin embargo, los autores de Leyendas y Tradiciones de Cienfuegos se encargaron de dar respuesta a la incógnita, revelando la existencia de una carta en la que la joven explicaba las razones de su huida. Padre, un amor en el que cifro todas las ilusiones de mi vida me ha hecho indigna de ti. Perdona a tu hija que sigue al elegido de su corazón. Estructuras semánticas o que estructuras psicológicas formen parte de esa identidad. Un ejemplo es la fiesta de la Flor de Mayo de Cumanayagua. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, indiscutiblemente que los bailes que se hacen allí, la manera en que se transmite esa convocatoria del baile, en la manera en que se selecciona la pareja, en la manera en que la narrativa que se crea alrededor de eso, va dependiendo de ese contexto. Y ese contexto lo está identificando problemas físicos, como por ejemplo una casa, o por ejemplo una casa, por ejemplo puede ser que la leyenda esté vinculada a una región de Cienfuegos y la región está identificando la leyenda, como el caso de la Marilope o de Azurina, están constantemente vinculadas al mar, al contexto marinero, o el caso del Cuiji, por ejemplo, que está vinculado a una ruralidad, a un río, y cuando se va marcando el escenario físico, el escenario cultural, se va identificando, y entonces el individuo dice, ese es Cienfuegos, ese es Cumanayagua, ese es Abreu, y ahí es donde entonces lo físico, lo natural, se imbrica con lo espiritual para buscar identidades, desde códigos que son puramente socioculturales. La oralidad
primaria, es decir, esa oralidad que se constituye a partir de cómo se habla, cómo se maneja, cuáles son los códigos que se utilizan, cuáles son los lenguajes, cuáles son las historias personales o colectivas, son las de mayor relevancia, porque forman parte de la espiritualidad del espacio donde vive, del espacio donde se desarrolla y del contexto donde aparecen. Así, por ejemplo, existen zonas que están vinculadas, por ejemplo, a los cuentos de brujas, otras zonas están vinculadas a los cuentos de hadas, otras zonas están vinculadas a los cuentos populares, a los hechos más significativos, otras están vinculadas fundamentalmente a las personalidades de los lugares, que van construyendo imaginarios y que van definiendo esa personalidad, como es el caso de Pascual, que incluso no solamente Pascual queda en el campo de la oralidad, ha pasado al campo de la música, al campo del teatro, al campo de la literatura. A lo largo de la historia ha habido padres amantísimos e hijas que se han rebelado contra los dictados de su progenitor. Cienfuegos no ha sido la excepción. Y si alguna vez tu oído escucha estas palabras, aquí, cultivando la flor de mayo, recuerda a la que dejó sin consuelo a un viejo carpintero.